Con nosotros a esta hora de la mañana el abogado, el señor Leonardo Paul, quien es parte de la defensa del señor José Gabriel Carrizo. Abogado, buenos días, bienvenido a Radio Panamá. Leonardo, Manolo y Chema le saludan. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, saludos a toda la audiencia que los sintoniza por medio de la radio y por medio de televisión, de las redes sociales, perdón. Abogado, ¿cuál es la situación actual de su defendido José Gabriel Carrizo luego de esta audiencia que se dio ayer hasta aproximadamente las 10:30, 11 de la noche? Bueno, luego del resultado de la audiencia, la juez de garantía consideró que la medida cautelar que se ajustaba era que el señor se mantuviese en su domicilio y como un impedimento de salida del país mientras durase el proceso. Esta medida fue apelada tanto por la fiscalía, porque la pretensión de ellos era la detención provisional. También fue apelada por nosotros, porque pese a que nosotros en su momento propusimos esa medida que se concedió, fue como una última alternativa, porque nosotros consideramos que hay medidas menos rigurosas que le permiten al señor Carrizo enfrentar el proceso, como ha demostrado que quiere hacerlo, eh, porque ahí disiento con lo que muchas personas señalan de que se vino a Panamá porque no estaba en agenda de juramentación para el Parlacén. Y pues ese es el asunto hasta el 12 de febrero tengamos que ir ante el Tribunal Superior de Apelaciones para que se sustenten las respectivas apelaciones de la decisión de la juez. Y nosotros pues confiamos en que esta medida o se mantiene o por el contrario se modifica a favor del señor José Gabriel. Usted señala que Carrizo, a pesar de lo que se ha hablado y se dice, regresó a Panamá por no haberse podido juramentar en el Parlacén. Yo quiero entender un poco más el contexto. El señor Carrizo se encontraba fuera del país. Él señala que por un tema familiar, pero coincidió con la fecha en que se asegura él que se iba a juramentar en el Parlacén. Sí, mire, eh, el señor Carrizo está en un viaje junto a su esposa, un viaje familiar. Coincidió en efecto con la Asamblea del Parlamento Centroamericano, pero hay un tema en debate y es el que motiva la advertencia de inconstitucionalidad que nosotros propusimos el día de ayer antes de iniciar la audiencia y que dicho sea de paso, le advertimos a la juez porque consideramos que ella no tiene la competencia, porque por la prerrogativa que tiene el señor José Gabriel Carrizo, que hay una gran diferencia entre un diputado del Parlacén que haya sido electo a un diputado del Parlacén que sea por norma, por ley, que señale que los presidentes y los expresidentes y vicepresidentes automáticamente pasan a ser diputados del Parlacén. Nosotros presentamos una demanda de inconstitucionalidad, la juez tuvo una interpretación sobre eso, eh, pero el hecho de que, y es lo que se ha querido plantear, que él vino a Panamá porque no se había, él podía haber huido, podía haber pretendido un asilo en algún otro país al conocer esta situación. Sin embargo, es bien importante hacer los tiempos y verificar los tiempos. Mire, esta investigación se recibe en el Ministerio Público, este informe de auditoría se recibe en el Ministerio Público el 19 de enero a las 7 de la noche. Inmediatamente con ese informe abren una tercera investigación por enriquecimiento injustificado, que eso quedó claramente demostrado en la audiencia, que las fiscales le mintieron a la juez cuando le dijeron que no habían investigaciones por enriquecimiento injustificado, porque inclusive el colega Roberto Moreno, que en ese momento estaba debatiendo el asunto, le hizo referencia al número de investigaciones y le leyó las denuncias que se habían presentado a la juez y los que estuvieron presentes en la audiencia, y creo que había personal de este medio de comunicación lo pudieron verificar. Cuando llega esa informe auditoria, abren una tercera investigación e inmediatamente ordenan su reserva. Del 19, una informe auditoría que contaba con 12 tomos, de los cuales la mitad de esos tomos correspondían a los sustentos que el señor José Gabriel Carrizo había presentado el 15 de enero del año 2026 y que las auditoras, luego de recibir este informe con los sustentos del señor José Gabriel Carrizo, cierran la auditoría el 16 de enero.
Nosotros presentamos los sustentos el 15 de enero aproximadamente a las 3:20 de la tarde y ya el 16 de enero las auditoras cierran su informe con más de 2.000 hojas de sustentos que, como lo dije ayer en una entrevista, cualquiera persona especialista o conocedora de finanzas sabe lo complejo que es el análisis financiero y que en 24 horas era imposible que ese análisis serio se hubiese realizado. Y se manda al Ministerio Público, se recibe el 19 y el 23, solamente 4 días, le ordenan su aprehensión. Aprehensión, ojo, el señor José Gabriel Carrizo del año 2024 está siendo representado en 5 investigaciones que habían abiertas en el Ministerio Público. Con sus abogados presentó poder, estábamos conocedores de todos estos procesos, estábamos a disposición en todos estos procesos y, sin embargo, abren esta investigación, nos ocultan la información y el viernes 23 ordenan la aprehensión. La fiscal señala que ella ordena la aprehensión porque hizo una revisión y se dio cuenta que el señor José Gabriel Carrizo había viajado de Panamá a Colombia y de Colombia a Guatemala y que eso evidencia peligro de fuga. Pero prestemos atención. La nota que se le gira al director de investigación judicial tiene efectos nacionales. Si lo que la fiscal pretendía era que la justicia alcanzara al señor José Gabriel Carrizo porque, según ella, había peligro de fuga, ella tenía que paralelamente con esa nota al director de la DIJ emitir una alerta roja a Interpol, porque es la alerta roja a Interpol la que permitía que se pudiera dar un arresto internacional. Entonces, este aspecto es bien importante que ustedes lo tomen en consideración para diluir un poco esta situación de que él se quería fugar y por eso había salido del país. Él, en horas de la noche, cuando se publica en las redes, porque la filtran la información, inclusive la fiscal reconoce en la audiencia que probablemente esa filtración fue por la policía. Cuando se filtra en las redes el oficio de aprehensión, inmediatamente el señor José Gabriel Carrizo se comunica con sus abogados y manifiesta que él iba a regresar inmediatamente a Panamá. Consiguen un vuelo en la noche, que usted sabe que eso no es fácil. Consiguieron un vuelo en la misma noche y sale a las 4 de la madrugada de Guatemala, arriba a Panamá a las 7:15. Pero en ese interín, la misma noche del 26, se le comunica a una de las fiscales que el señor José Gabriel Carrizo iba a viajar. Se le da la información del vuelo, la hora de llegada, y por eso es que se arma todo el cordón de seguridad y el operativo de policial para prenderlo cuando él llega al aeropuerto internacional de Tocumen, que lo estaban esperando por la información que suministra. Entonces y esto lo digo para diluir un poco el tema de que él se vino a Panamá porque él no sabía, porque hay otras personas que se han ido a asilar, hay otras personas que se han ido a países donde tal vez no exista un tratado de extradición con la República de Panamá, que los hay, pero él decide venir y enfrentar la justicia. ¿Por qué razón? Porque este caso tiene una particularidad y todo está al acceso de los medios de comunicación para que lo puedan verificar. ¿Cuál es el primer acto que sale a la luz pública relacionado con esta investigación por enriquecimiento injustificado? El 6 de noviembre conoce toda la faz del país que el Contralor General de la República había ordenado cautelación de los fondos del señor José Gabriel Carrizo. Y esto es bien importante que ustedes lo puedan anotar. Por un monto de 1.3 millones de dólares por una posible lesión patrimonial. 22 de octubre es la resolución. Usted la busca en la página web, en el registro público, en las entradas de la finca y las propiedades del señor Carrizo, y ahí va a encontrar esa resolución que está donde se ordena esa medida cautelar. Luego de esto, el día 30 de diciembre, 2 meses después, el Contralor gira una comunicación al señor José Gabriel Carrizo, que es recibida por sus abogados el día 7 de enero del 2026.
en esa comunicación, ahora le dicen al señor José Gabriel Carrizo que la lesión patrimonial que él, perdón, que los fondos que él tiene que justificar no son por el orden de 1.3, que dicho sea de paso, el 1.3 millones de dólares correspondía al monto del apartamento que el señor José Gabriel Carrizo compró antes de entrar a la vicepresidencia de la República. Pero ahora resulta que el 7 de enero recibimos una nota del 30 de diciembre en la que se nos dice que lo que tiene que sustentar son 3.9 millones, es decir, el triple de lo que estaba en la resolución del 22 de octubre. Y posteriormente, el 16 de enero, se cierra el informe auditoría diciendo que hay un dinero no justificado por el orden de 1.9 millones de dólares. Y que en la audiencia quedó plenamente justificado que el problema que tiene, las inconsistencias que tiene ese audito, es que duplicaron los ingresos de la amortización de una deuda, y por eso entonces está el error. Y es precisamente por eso que la juez de garantías le pregunta a la fiscal si ese audito de Contraloría había sido revisado por los peritos del Instituto de Medicina Legal. Entonces, si ustedes observan esta situación de inconsistencias, ustedes tienen que formularse algunos cuestionamientos. Por otra parte, algo que es muy importante que tomen en consideración. Mire, la primera cautelación que hace el Contralor, la primera cautelación que hace el Contralor, utilizando esa resolución que está demandada de inconstitucional, dicho sea de paso, es al señor José Gabriel Carrizo. Es la primera que realiza. Y con eso se ponen los spots y con esto hace declaraciones señalando que entraron en taxi y salieron en Lamborghini, ¿verdad? Yo creo que aunque yo soy jurista, no puedo desconocer estos planteamientos y estos señalamientos, creo que son importantes. Que entraron en taxi y salieron en Lamborghini. Mire, los ingresos iniciales que reportó el señor José Gabriel Carrizo fueron por arriba de los 7 millones de dólares. Es decir, que el señor José Gabriel Carrizo no era una persona que entró limpia al gobierno. Y el enriquecimiento no es un delito. Ojo con esto. El enriquecimiento injustificado es un delito. En esa carpeta de investigación, en ese informe de auditoría, hay una certificación del contador del señor padre de la esposa del señor José Gabriel Carrizo, en la cual se sustenta, y así consta en los registros bancarios, que el padre de la esposa del señor José Gabriel Carrizo, en el transcurso de ese periodo, le obsequió a su hija más de 3,5 millones de dólares. Recordemos que su padre realizó una venta por el orden de los 41 millones de dólares de la empresa Sonitel. Aunado a esto, ¿pero qué dijo la Contraloría frente a eso? Ojo, transferencias todas que tienen trazabilidad bancaria. Todas pasaron la debida diligencia bancaria y no hay en esa carpeta referencia de operación sospechosa en relación a ella. ¿Pero qué dijo la Contraloría en relación a eso? Que ellos desconocían la procedencia de esos fondos. Aunado a eso, la madre del señor José Gabriel Carrizo en estos años le transfirió a su hijo fondos también por arriba de los 150,000 balboas, todos trazables bancariamente. Eran fondos de plazo fijos que había de intereses de plazo fijos, y ella se los transfiere a su hijo como donación y están debidamente bancarizados todos. ¿Y qué dijo la Contraloría? Que no reconocía esos fondos porque desconocía su procedencia, pese a toda esta información. Ahora, abogado, se habla mucho también, que ustedes están hablando de dinero, pero se habla mucho también de que José Gabriel Carrizo durante su periodo como vicepresidente adquirió una serie de propiedades. ¿Cuál es la serie de propiedades que adquirió? Por ejemplo, residencias. Él adquirió un apartamento que se adquirió, y eso quedó demostrado. Inclusive la Contraloría no lo toma, y es el apartamento que adquirió donde reside hoy junto a su familia
y esa transacción, uno, se realizó antes de la entrada a la vicepresidencia. Número dos, está garantizada con una amortización en un sobregiro que tiene como garantía un plazo fijo que data del año 2014. Y eso está todo en la auditoría. Eso está todo. El asunto aquí es que nosotros en los procesos a veces se dicen muchas cosas, se hablan muchas cosas, pero cuando usted entra a ver realmente los sustentos de lo que hay, por eso es que una cosa es la verdad que se lleva dentro de los procesos y la verdad que está en las redes sociales y la verdad de las cosas que se dicen. Y ahora, Pero, digamos que en algún momento se acercara a la fiscalía para algún tipo de acuerdo. ¿Ustedes contemplarían un acuerdo de colaboración o algo en el caso de José Gabriel Carrizo? Si él tuviera información de alguna otra, si él tuviera información de alguna otra gente o algo que pudiera servirle a la fiscalía, ¿lo contemplarían? pero es que ¿cómo vamos a llegar a un acuerdo de colaboración sobre algo que nosotros consideramos que no es delito? ¿Qué tipo de colaboración, en qué sentido y en función de que, si como hemos señalado, es un informe de auditoría que está lleno de inconsistencias? Claro, Ustedes son periodistas. pero también ustedes acusan que la justicia está amañada. Por eso lo pregunto. Si no tienen la garantía de que la justicia va a hacer su trabajo y de que está siendo víctima de una persecución, aun cuando ustedes comentan que tienen las pruebas, creo que si están señalando que son víctimas de una persecución política, de que el Contralor ha llamado para amenazar a familiares y demás, pocas son las garantías de que se les va a llevar un proceso justo, ¿no? Entonces cualquier salida ante esa persecución política podría ser válida, y ahí viene la pregunta. Es que si yo respondo a la pregunta basada en lo que usted me está diciendo, yo tengo que reconocer que estaría aceptando una extorsión. Y yo no tengo ningún temor. El Contralor puede hacer lo que tenga bien y mi cliente no tiene ningún temor. Él está denunciando hechos reales, pero sobre qué el señor José Gabriel Carrizo va a colaborar. Mire, desde el año 2024, que el señor José Gabriel Carrizo salió de la vicepresidencia, estamos presentes en los procesos. Nadie ha citado al señor José Gabriel Carrizo para tomar una entrevista y preguntarle lo que quieran sobre cualquier situación, sobre cualquier contratación. ¿Cómo dice? ¿Cuántos son los procesos, disculpe, que tiene el señor Carrizo en este momento? 3. Tres por enriquecimiento injustificado. Pero antes de eso habían 5 procesos. 8. Que todos son... No, 5, ahora hay 6. 6. Sí, están contados los 2 primeros. Ahora, mire, todos esos procesos, ninguno inicia de oficio. Ojo con esto, ninguno. Hay un 7º proceso, porque nos enteramos de que hay una investigación por blanqueo de capitales supuestamente relacionada con esta situación del informe de auditoría, que no lo hemos podido ver porque también nos lo tienen en reserva. Pero lo que yo quiero que ustedes puedan analizar, yo creo que la faz del país pueda analizar es, digamos, y se formulen esta pregunta lógica. ¿Usted cree que es serio que usted reciba la defensa, el sustento por parte de la persona que está siendo auditada a las 3 de la tarde del día 15 de enero y que el 16 de enero usted cierre ese informe sin haber analizado? ¿Usted cree que es posible analizar más de 2.000 páginas de sustento en menos de 24 horas sin haber corroborado la información? Porque usted recibe una información y ¿cuál es la responsabilidad de cualquier investigador? Corroborarla. ¿Y cómo yo la corroboro? Si usted me está aportando información bancaria, ¿yo qué voy a hacer? Porque los auditores tienen esa facultad. Yo le pido a los bancos para verificar si esa información es cierta. Si usted me está diciendo que usted se dedica a la actividad agropecuaria del año 2008 y usted me presenta certificación del MIDA, usted me presenta certificación del municipio respecto a los ferretes, usted me presenta la factura, usted me presenta fotografía de las fincas, fotografía de los animales. ¿Usted qué hace? Usted va a campo. Esos auditores no fueron a campo en ningún momento. Pero señor Leonardo Paul, antes de esa argumentación que usted está presentando a los oyentes de Radio Panamá 94.5 FM, hay un punto que me llamó la atención. De verdad que me hizo como
bandera roja, ¿no? Un clic. Y es que cuando usted dice que el señor Carrizo tiene una herencia de 7 millones de dólares y además 150,000 o quizás más que la mamá, la señora madre del señor Carrizo le da como una herencia, porque le quiso dar, pues mi mamá ni de amollo me dejó mucha herencia. Entonces, según su versión, la Contraloría dice que eso no tiene importancia para la Contraloría porque la Contraloría no sabe el origen de los fondos de la señora madre del señor Carrizo. Es como decía Don Plin, tú lo que quieres es que me coma el tigre, porque si le están presentando una argumentación que, como usted dice, que está bancarizada, o sea, que está sustentada en los informes de los bancos, y según usted, la Contraloría no acepta estas argumentaciones, entonces apaga y vámonos. Sí, don Jay, mire, no es según yo, no es según mi persona, es según la Contraloría, eso está en el informe, o sea, Sí. en el informe de la Junta, dice, así se llama, dice fondos no reconocidos. No reconocidos. Y es bien sencillo, si hay una certificación, de el señor padre de la señora Spiegel, en el que él está por medio de su contador señalando que en este transcurso le dio más de 3 millones a su hija, ¿qué deben hacer los auditores? Los auditores no tenían plazo para entregar el informe. Los auditores no estaban limitados, ellos no tenían hasta hacer una auditoría 16, forense. ellos podían, por supuesto, usted sigue investigando y usted verifica esa situación. Pero no, aquí se cerró la auditoría el 16 y la mandaron. Ahora, cuando usted cautela desde octubre 1.3 millones de dólares, es porque ya usted debe haber hecho una investigación, porque esa auditoría empieza muchos meses antes. Y usted ya debe tener una información que le dice a usted, aquí hay una lesión de 1.3 millones de dólares y le voy a cautelar ese monto. Pero que usted después se me aparezca el 30 de enero pidiéndome a mí que le sustente el triple, 3.9 millones de dólares, es decir, 3 veces lo que usted en principio me había señalado, me había dicho 1.3, ahora me dice 3.9. ¿De qué seriedad estamos hablando? Y luego de eso usted me dice a mí, no, es que es 1.9. Y si usted revisa el informe de auditoría, usted se dará cuenta, no es que en el informe de auditoría dicen, es que usted nos sustentó a nosotros 2 millones y lo que no nos pudo sustentar es 1.9. No. Ellos no hacen esa apreciación de decir, bueno, le vamos a reconocer esto y esto, y nosotros estábamos equivocando en la preliminar, así que le vamos, no. Ellos dicen, es 1.9 luego de que ellos hacen sus corridas. Entonces, esas situaciones las tiene que conocer el país. Esas realidades las tiene que conocer Panamá para que ustedes puedan saber lo que está pasando en este proceso legal. Y es la razón, ojo con esto, porque como nosotros tenemos más de un año de estar con denuncias por enriquecimiento injustificado, es lo que permitió que a nosotros se nos notifique el 7 de enero, que nosotros el 15 podamos presentar un informe de 2,000 páginas, porque nosotros nos veníamos preparando con toda la contabilidad del señor Carrizo. Presta atención a esto. Yo como auditado, una vez que la Contraloría me pide a mí que le sustente, yo tengo la posibilidad de pedirle al Contralor que me dé una prórroga de por lo menos 5 días más para que yo pueda sustentar, porque usted me pide a mí, imagínese que el señor José Gabriel Carrizo no estuviera preparado y la Contraloría le dice, susténteme estos millones de dólares que usted tiene aquí. Yo quiero que usted me lo sustente. 3.9 millones de dólares que no encontramos justificación y usted tiene 5 días. Y usted sabe cuando usted le pide información a los bancos, el tiempo que los bancos tardan en darle la información. Jamás hubiéramos podido tener ese informe listo. Le pedimos al Contralor, recibimos la nota el 7. El 8, el colega Pedro Meilán le gira una nota al Contralor y le pide al Contralor una prórroga de 5 días para poder terminar de reunir cualquier elemento que nos haga falta. ¿Y sabe qué sucede? Que el 14 de enero se recibe ese escrito en Contraloría el 8 y el 14 de enero, un día antes de que se venzan los 5 días, el contador contesta y dice, no le doy prórroga. Un día antes.
nos dice a nosotros que no nos daba la prórroga de 5 días que le estábamos pidiendo para poder sustentar lo que ellos decían que era injustificado de 3.9 millones de dólares, y es por eso que tenemos que presentar, ¿qué día? El 15. Como veníamos hace tiempo preparándonos en función de que conocíamos de que teníamos otras 2 denuncias, teníamos toda la contabilidad preparada y pudimos presentar el informe, que es la mitad del informe de auditoría de la Contraloría en los anexos. La mitad de toda la documentación es documentación aportada por nosotros. Ahora, oiga, don Leonardo, solamente una aclaración. Le habla Manolo Álvarez Cedeño. El colega Disculpe, James. sí, me equivoqué. Me equivoqué. Un abrazo para el colega James Aparicio. Saludos para el amigo James Aparicio. Oiga, abogado, Dígame. usted dice que al hablar del tema del Contralor, que reconocer eso es reconocer una extorsión. Pero para mí, este tema de las denuncias que hace el señor Carrizo en su video y lo que ha dicho cuando se lo llevan y ha hablado ante los medios, es clave. ¿Van a ustedes a proceder legalmente para que se investigue este tema del Contralor? Ya que por lo que veo hasta ahora la Procuraduría no ha abierto ningún proceso de facto, ¿no? De hecho. Mire, nosotros ustedes escucharon las declaraciones que dio el señor José Gabriel Carrizo. Nosotros como abogados vamos a presentar las acciones legales que el señor José Gabriel Carrizo pretenda que se realicen para el esclarecimiento de su situación, ¿sí? Entonces, si hay que presentar las acciones, se van a presentar las acciones, pero es evidente, cuando usted ve en la cronología, cuando usted ve en los hechos que están aquí descritos, y que no es que lo esté inventando este abogado, es que están en el registro público, están en el informe de Contraloría, está en la nota de Contraloría. Usted se puede dar cuenta que hay incongruencias serias, graves, que hay señalamientos que no tienen sustento y que levantan, ¿qué cosa? La suspicacia, por más que se quiera. Y vuelvo y lo digo, yo lo estoy hablando en el plano jurídico, aunado al hecho de la realidad del debate que se ha planteado sobre el tema de la condición del señor José Gabriel Carrizo como diputado del Parlamento Centroamericano, y que, ojo, porque aquí se señala que si se le reconoce su condición de diputado del Parlamento Centroamericano, él va a quedar en impunidad. El único tema es que la jurisdicción que va a conocer su causa es distinta. Ese es el único tema. Pero es que este proceso va a continuar en otra sede y en otra esfera, pero abogado, continuar. Ahora mire, sea la esfera, un momentito nomás, sea la esfera, sea ante la justicia ordinaria, o sea ante la competencia del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, ese informe de auditoría, eso que han hecho no tiene ningún sustento, y como estamos defendiendo aquí en la justicia ordinaria, también lo sustentaríamos ante la jurisdicción especial que asume el Pleno de la Corte Suprema de Justicia si fuese el caso. Pero mire, es importante que usted tome en consideración esto. ¿Qué seriedad usted puede creer que hay en una investigación de unas fiscales que reciben un informe de auditoría sobre una lesión patrimonial de 1.9 millones de dólares y que en 3 días usted ordena una aprehensión? ¿Y sabe por qué digo en 3 días? Porque esa investigación llegó a las 7, ese informe está recibido. La hora de recibido es de las 7 de la noche del 19 de enero. Ya ustedes se pueden imaginar que el 19 de enero no es mucho lo que se hizo si llegó a las 7 de la noche. Entonces, 21, 22, 23, en 3 días, ya el 23 están emitiendo una orden de aprehensión contra el señor José Gabriel Carrizo de un tema tan complejo como ese. Abogado, corríjame si me equivoco, quiero entender un último detalle porque el tiempo se nos está acabando en este momento. Ahora mismo la causa, el caso, por este tema de supuesto enriquecimiento injustificado, va a un tribunal de apelaciones, ¿es correcto? Sí, correcto. Para conocer solamente lo relativo a la apelación de la medida cautelar. También ahí se va a definir el caso se mantiene en la justicia ordinaria, sigue la Fiscalía Anticorrupción conociendo, sigue los jueces de garantía conociendo, la justicia ordinaria sigue conociendo el proceso, porque, como hemos dicho, el tema de la advertencia de inconstitucionalidad, la juez
decidió en ese acto realizar la audiencia porque lo consideró que ella estaba facultada para resolver cuestiones urgentes, y entonces ella señaló que el día de hoy ella iba a remitir la documentación de la advertencia al Pleno de la Corte para que entrara el Pleno de la Corte a analizar la situación. En el caso que el Pleno de la Corte Suprema, perdón Chema, declare que este caso es competencia de la Corte Suprema de Justicia por el señor Carrizo ser ex vicepresidente y por derecho ser diputado Parlacén, ¿son todos los casos que está investigando el Ministerio Público que pasarían a competencia de la Corte Suprema de Justicia, o sería solo este de supuesto enriquecimiento injustificado? No, porque lo que se estaría reconociendo es la condición funcional del señor José Gabriel Carrizo, así que todos sus procesos, ya fueran de carácter administrativo o los procesos de carácter penal, pasarían a esta jurisdicción especial que es la Corte Suprema de Justicia, para que fueran ellos los que conocieran de los procesos que pudiera tener o los que pudiera surgir. Yo sé y por la misma línea, si el caso sigue, pasa a competencia de la Corte. ¿Qué pasa con la medida de casa por cárcel e impedimento de salida del país? Es que nosotros le advertimos a la juez para no convalidar que podía haber una situación de una nulidad, toda vez que, porque mire, ¿qué es lo que nosotros, la juez decía? Es que le dice al señor José Carrizo, le dice, usted sabe que si yo remito esta advertencia de inconstitucionalidad, usted se va a quedar detenido hasta que esa se resuelva. Nosotros dimos de ninguna forma, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque la fiscalía decide, como acostumbran a hacer lamentablemente en estos procesos, ponen la carreta delante de los bueyes. Porque yo le digo, juez, es que en esa carpeta la fiscalía ni siquiera ha preguntado si el señor tiene la condición de diputado o no. ¿Sabe lo que dijo la fiscal? Dice, no, nosotros giramos la nota número tal del 27 de enero. O sea, que usted gira la nota después que lo detiene. O sea, usted lo aprende y después que usted lo aprende, usted pregunta. Y yo le digo a la juez, usted tiene que cargar con esa responsabilidad, juez, usted lo puede desaprender. Usted lo puede desaprender y si dicen que no, él va a venir a su audiencia. Y la juez decidió resolver las situaciones inmediatas, asumir el conocimiento. Ahora, si se reconociera, porque fue una advertencia de inconstitucionalidad que nosotros presentamos antes de que se aplicara, entonces yo considero que ahí habría un vicio de nulidad de las medidas que en su momento se pudieron haber adoptado. Pero eso sería un debate jurídico que en su momento nos lo tendríamos que plantear. Pero abogado, el señor Carrizo, cada vez que los periodistas, Germain, los muchachos de las televisoras, que son las que muestran las imágenes, le pregunta, él tiene el clic del discurso, persecución política de parte del Contralor y del Ministerio Público, y no sale de esa argumentación. Ustedes son los abogados, pero ¿hay persecución política? Mire, yo soy abogado y lo mío es el plano jurídico. Pero yo le quiero hablar, y vuelvo al punto. Hacen una resolución. ¿Sabe cuántos casos de peculado, cuántos casos en los cuales se han afectado y auditorías han llegado al Ministerio Público de enero de 2025 al 22 de octubre del año 2025? Muchos. Y la primera cautelación que hacen y la suben con bombos y platillos y sale el Contralor dando declaraciones y diciendo que entraron en taxis y salieron en Lamborghini y todas estas cosas que hizo y señaló del señor José Carrizo, pues resultan plenamente y supremamente sospechosas. ¿Y cuál era el apuro en cerrar un informe de auditoría de la Contraloría sin haber verificado seriamente los sustentos? Y el señor José Gabriel Carrizo ha hecho unas declaraciones que él tendrá el sustento y tendrá la manera de demostrarlo, pero son cosas que yo creo que ustedes le tienen que llamar la atención, que son personas con muchísima experiencia, que son personas que saben el manejo de esto, y entonces una realidad. Mire, el señor José Gabriel Carrizo, del año 2024 al año 2026, ha salido y entrado al país en 8 oportunidades, en viajes cortos. Y es mentira que él se fue el 15, ya él tenía vuelo de regreso el 27. Cuando él viajó a Guatemala, cuando compraron el vuelo de Guatemala, compraron el vuelo de Guatemala, Colombia, Guatemala, Guatemala, Panamá, y su fecha de retorno la tenía y estaba la fecha de retorno.
Entonces lo que está diciendo y lo que se está pretendiendo señalar, que él se fue para Guatemala como que se iba a quedar. Usted sabe que usted no puede comprar un vuelo. Si usted no es guatemalteco, usted no puede comprar un vuelo de ida para Guatemala. Usted tiene que comprar un vuelo de ida y de regreso a su país, o de ida y de salida a otro país, porque si no, no puede. Eso no se lo permiten las aerolíneas. Entonces, en este caso particular, hay una serie de imprecisiones que la Fiscalía ha señalado y que evidentemente él está viendo que no hay un manejo que sea equitativo. Hay situaciones que llaman poderosamente la atención, que nosotros tengamos 2 casos de enriquecimiento injustificado y nos abran un tercero en el que nos oculten todo, y que cuando nos aparezcan es con una aprehensión de solamente 3 días de investigación de temas tan complejos como esto. Entonces ese es su discurso, y yo creo que es un discurso que tiene un valor y que tiene un asidero en su planteamiento y en su argumento. ¿Cree usted, abogado, y yéndome por la línea de lo que preguntaba Manolo, cree usted, abogado, que esto es una venganza por parte del gobierno de José Raúl Mulino hacia José Gabriel Carrizo? Mire, yo no voy a entrar en ese tema porque vuelvo y le digo, mi trabajo es como jurista, abogado, y los que me conocen saben que yo me manejo en el plano técnico jurídico. Plano político y este tipo de planteamientos no son de mi incumbencia y no entro ahí. Pero es parte esencial de las declaraciones de su defendido, y es parte esencial de todo este asunto, porque si fuese un caso normal nos podríamos ir meramente por lo judicial, pero si su propio cliente trae esta carta y pone esto sobre la mesa, hay que entenderlo porque incide en el tema jurídico. Definitivamente, pero mi trabajo es defender la parte jurídica y la parte técnica, sí. ¿Y con quién Abogado, podemos hablar yo y con quién sí. hablamos de la parte política entonces? ¿Quién nos puede dar luces No de sé lo que cómo. está pasando a nivel político con José Gabriel Carrizo? Porque es esencial para esta situación. Con los asesores políticos, que en este caso tendrían que contactar a sus asesores políticos para que lo hagan, pero a ellos sí no entren en ese tema. Y Abogado Leonardo disculpe que Paul. no le responda esa pregunta.